El tema de hoy se llama la tristeza, ¿todos ahí? Nada más déjenme hago esto porque... ¿Alguien de ustedes ha padecido alguna vez de tristeza? Ahora un poquito más arriba, mejor. Bueno, un poquito más arriba. A ver, espérame. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes ha padecido de tristeza? ¿Sí, verdad? ¿Cuál es la tristeza más común? La pérdida de un ser amado. Pero no solamente física, sino también la pérdida de un novio, aquellas señoritas guapas que vienen hoy. La pérdida de alguien que amaste mucho, un esposo, un padre, un hijo. Y yo creo que los que hemos padecido de tristeza es una aflicción en el alma muy fuerte, que no hay nada que te pueda causar gozo o alegría. Mas sin embargo la palabra de Dios es muy clara en cuanto a los días de luto o los días de aflicción. La palabra de Dios nos dice que cuando hemos perdido a un ser amado, nos dice que 2 días lloremos desconsoladamente, desmesuradamente. 2 días. Y 7 días en total desde el momento en que es siendo enterrado el difunto, nos da 7 días para estar encerrados en casa guardando luto, estando en aflicción. Después del 7º día nos marca que debemos de tener un periodo de 30 días, 23 días más, en el cual debemos de no estar en reuniones, no estar en fiestas, guardando un debido luto a la persona. Pero aparte los judíos mencionan que tenemos que tener un año de luto, pero solamente por la pérdida de padre o madre. Solamente. ¿Qué quiere decir? El luto de esposo a los 30 días debe de ser quitado. El luto de un hijo a los 30 días debe de ser quitado. Pero los hijos deben de guardar luto a los padres un año. No deben ir a fiestas, según los judíos. Según los judíos, no los cristianos. ¿Entendido? ¿Sí? O sea, la palabra de Dios nos dice que guardemos un luto adecuado 7 días. 30 días en reverencia, sin ir a fiestas, sin hacer reuniones, estar guardados en casa. Y después entonces el luto debe de ser quitado. ¿Amén? Entonces, ¿qué es la tristeza? La tristeza es una de las emociones más básicas o básicas del ser humano, no natal. ¿Qué quiere decir? La tristeza no viene del nacimiento. Viene la tristeza junto al miedo, la ira, el asco, la alegría y la sorpresa. Dice el diccionario que es un estado afectivo provocado por un decaimiento de la moral. Es la expresión del dolor afectivo mediante el llanto, el rostro abatido, la falta de apetito, etc. A menudo nos sentimos tristes cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas o cuando las circunstancias de la vida son más dolorosas que alegres. La alegría es la emoción contraria. La alegría es la emoción contraria. ¿Amén? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la tristeza? Aquellos que no se han dado cuenta cuál es la tristeza, que ya todos la saben, pero vamos a aclararlos, ¿no? Síntomas: abatimiento general de la persona, descenso de la autoestima, sentimientos de pesimismo, desesperanza, desamparo, tristeza profunda y crónica. Produce un descenso del estado de ánimo, disminuye la motivación. Los síntomas de tristeza son los más comunes: llorar, tener nervios, sentir rencor y decaimiento moral, pesadumbre o infelicidad. A veces predomina en algunos casos la irritabilidad, de vacío o de nerviosismo. Pero también hay otras áreas, esto es en lo físico, en lo que se nota, en la experiencia anímica, lo que estamos demostrando ante los demás. Pero también hay otras áreas que a veces no las percibimos o no las vemos.
Hay síntomas motivacionales y conductuales. Por ejemplo, hay apatía, hay desgano de hacer las cosas, hay una falta de capacidad de disfrutar de las cosas que tenemos alrededor nuestro. Dejamos de disfrutar simplemente la risa de alguien. Cuando alguien se ríe, nosotros no sentimos esa risa, no sentimos esa alegría, y entonces empezamos a sentir apatía. Hay una desmotivación ante cualquier cosa que antes te causaba placer. Hay un enlentecimiento general de respuestas motoras. Hay gente que sus ojos se le decaen, se van hacia abajo, síntoma de tristeza. Hay personas que dejan de hablar, ya no quieren hablar. Hay personas que hacen gestos demostrando que todo les causa apatía o desgano o enojo. También hay síntomas interpersonales. Dice, existe un deterioro en las relaciones con los demás. Se siente el rechazo y el aislamiento. Hay ciertos síntomas físicos que aparecen también con el problema de la tristeza, y son síntomas de sueño. O hay un sueño exagerado o hay una falta de sueño, hay insomnio, hay pérdida del apetito y hay alteración del deseo sexual. Hay molestias corporales difusas, dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, en los huesos hay dolores, principalmente en los cartílagos, cuando hay tristeza. Amén. A veces algunos tienen vómitos de la tristeza y el dolor. ¿Cuáles son las causas más típicas de que podamos caer en tristeza? Una es pérdida de un amigo o familiar, la desilusión importante en el hogar o en el trabajo, enfermedades o un dolor crónico prolongado, condiciones médicas como hipotiroidismo, cáncer o hepatitis también provocan tristeza. El uso de medicamentos tales como tranquilizantes, medicinas para la hipertensión, esteroides, prednisona, codeína o indometacina. También puede provocar tristeza el estar intoxicado alcohólicamente. Y muchas de las personas, cuando están alcohólicas o en estado de drogadicción, es cuando entra una tristeza profunda y se suicidan. Hay que evitar al máximo el alcoholismo y la drogadicción. ¿Ok? ¿Amén? Amén. Entonces, todos estos episodios pueden provocar una situación de estrés extremada en el ser humano y pueden llevarlo a tener una tristeza. El gran problema es que después de 2 semanas, si esa tristeza no está controlada, después se va a complicar y va a provocar una depresión profunda. Y habiendo una depresión profunda, entonces vas a tener que ir al psiquiatra o al psicólogo a que te mediquen. Entonces nos conviene a nosotros como hijos de Dios entender que la tristeza es momentánea, es pasajera y debe de ser en un corto tiempo, en un plazo corto. Por eso la palabra de Dios nos lleva a que cuando tengamos una pérdida tan fuerte como es la de un padre, un esposo, una esposa, un hijo, tenemos que desahogarnos de tal manera que después de 2 días ya no haya lágrimas que sacar, que la aflicción haya sido sacada y entregada todo en manos de Dios en 2 días. Y tenemos 5 días más para empezar a sentir un control sobre nuestro cuerpo o sobre nuestra alma. Y después de los 7 días, entonces ya empezamos a socializar, a relacionarnos con nuestros seres queridos, a empezar a tener una convivencia con la sociedad y empezar a trabajar, a tomar nuestras actividades normales. Pero sí es necesario el desahogarnos, ¿amén? La palabra de Dios, ¿qué nos dice acerca de esta emoción que mata? La palabra de Dios nos dice que la tristeza es un fruto amargo del pecado que separa de Dios. No quiero decir que la gente muere por el pecado de Dios, no, tenemos que morir tarde o temprano. Pero muchas de las veces sentimos tristeza cuando nos apartamos de Dios. Hay gente que se culpa y se avergüenza de pecados que han cometido en contra de Dios, y eso nos hace estar tristes o angustiados. Por ejemplo, el pueblo de Dios, cuando pecaba y se iba en pos de ídolos, llegaba el momento en que llegaban los profetas y exhortaban al pueblo de Israel y los recriminaban de sus pecados. Y entonces el pueblo de Israel volteaba otra vez los ojos a Dios y se veía
que había caído en pecado y se arrepentían, pero venía una tristeza porque venía una aflicción. Cuando el pueblo de Dios pecaba en contra de Dios, Dios mandaba una disciplina, lo que le llamamos un castigo. Para aquellos que piensan que Dios no castiga, Dios sí castiga. Dios es amor, pero sí castiga. Amén. Salmo 86. Dice el Salmo 86: nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlaban de nosotros. Eso es lo que provoca cuando tú estás apartado de Dios, una separación de Dios. Dios hace que tus enemigos te puedan tocar. Pero cuando estás con Dios, Dios hace las cosas de tal manera que tus enemigos no te escarnezcan, no te toquen, no te lastimen. También hallamos en Eclesiastes 4:1, dice el rey Salomón, que él ya vio todas las cosas, que vio lo que era la aflicción, que vio lo que era la tristeza, que vio lo que era la amargura, que vio lo que era la vida, el gozo, la alegría. Y él extiende una enseñanza y dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Mas sin embargo Jesucristo vino a morir por nosotros. Esto fue en el Antiguo Testamento, no había un consolador, no había quien viniera y los consolara. Pero ahora, a través de la muerte de Jesucristo, Jesucristo vino a mandarnos, después de su muerte, Él nos manda al Consolador, en este caso al Espíritu Santo. Y Él nos dice, en el Salmo 51, 10, 13, dice Jesucristo, dice el rey David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David reconoció que el Santo Espíritu de Dios moraba en él, en momentos y en episodios donde él tenía una entrega total con Dios. Pero también reconoció que cuando él pecaba, el Santo Espíritu de Dios se alejaba, y entonces él empezaba a vivir en turbación, en aflicción de espíritu, en tristeza de espíritu. Y él le decía a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Él sabía que cuando el Espíritu Santo moraba en ti, había un gozo de salvación. El gozo viene reflejado en salvación. De hecho, es una palabra judía que significa lo mismo, que se llama sozo. Es de la misma raíz. Gozo y salvación y libertad y sanidad es lo mismo. Por eso nosotros debemos de pedirle a Dios que el gozo de Dios esté con nosotros. Porque si hay gozo en nuestro espíritu, si hay gozo en nosotros, entonces toda aflicción y todo dolor tiene que desaparecer. Si hay gozo en nosotros, hay libertad en Cristo, hay salvación en Cristo. Pero también si hay gozo en nosotros, hay una sanidad divina. Es por eso que nosotros tenemos que estar pidiendo al Espíritu de Dios que esté morando en nosotros, dándonos alegría. Porque dice la palabra de Dios que cuando el rostro se hermosea, cuando hay risa en el rostro se hermosea, el espíritu se alegra. Amén. Entonces, mujeres, les conviene sonreír y se van a ver más bellas. Amén. ¿Verdad que sí, Fabiola? Amén. Toda aquella mujer que sonríe, su rostro se convierte en bello. Pero la mujer que está triste, su rostro, ¿cómo está? Demacrado. Empiezan a aparecer las arruguitas. Amén. Entonces mejor sonrían. Amén. Nos conviene sonreír, ¿verdad, chicos y chicas? Amén. Entonces, el remedio que Jesucristo nos da es que nosotros vengamos a Él y que quitemos toda tristeza que produce el pecado. Que nos alejemos de esos pecados y nos acerquemos a Él divinamente buscando su comunión. Y entonces Él va a traer alegría en nuestras vidas. Y esta alegría es el fruto de la salvación en Cristo. El Antiguo Testamento nos habla de que tenemos que tener sentido común. Muchas de las personas hoy en estos días no tienen sentido común. De todo se aflige, sin necesidad alguna. ¿Por qué? Porque no piensan lo que están viendo o lo que está sucediendo, y no piensan que eso es pasajero o es momentáneo, y no hay necesidad de afligirse. Amén. Mira, mucha gente
se aflige de tonterías. De que si hoy tiene dinero, que si mañana no tiene dinero, que mañana qué va a hacer, si hoy está enfermo, si mañana no está enfermo. En pensar que mañana se va a enfermar, se afligen cuando ni siquiera está enfermo. Es tremendo eso, ¿no? ¿Cierto o no? Entonces necesitamos tener sentido común. Hay que quitar la tristeza de nuestras vidas. Proverbios 12:25. Recuerda que siempre la tristeza va a deprimir el corazón. El corazón es sinónimo de espíritu, pero también el corazón es sinónimo de alma. Tenemos que quitar toda tristeza de nuestra vida. Dice así: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Cuando tú te encuentres en aflicción, cuando te encuentres en tristeza, nos conviene a nosotros declarar cosas buenas. Si estás viendo que está pasando algo malo, si hay una aflicción o un dolor, hay que ir en contra de esa aflicción, de ese dolor, de esa tristeza, con palabras buenas, con palabras que nos nutran y nos hagan salir de ese problema rápidamente. No podemos mezclarnos con ese dolor, no podemos enfrascarnos a ese dolor, porque tarde o temprano nos va a destruir. Hay que prestarle el tiempo adecuado solamente, no más. Y el tiempo adecuado es el que te tardes en resolverlo. Pero no le des vueltas y no dejes las cosas pendientes. Resuelve las cosas al momento. Amén. Dice, y también abate el espíritu. Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón del espíritu se abate. Amén. Aquí también hay una enseñanza en Proverbios 17:22. Cuando la tristeza está en tu vida, puedes provocar una enfermedad de reumatismo o de osteoporosis en tus huesos, o enfermedades de cáncer de hueso, que viene siendo la osteoporosis. ¿Ok? Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El espíritu triste seca los huesos. Es importante salir de este estado emocional que mata de una manera rápida. Amén. Si tú te enfrascas en la tristeza mucho tiempo, puedes caer en enfermedades. Y la palabra de Dios en Proverbios 18:14 nos lo dice claramente. Proverbios 18:14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Qué quiere decir? Hay veces que en la vida tenemos que ser pasados por pruebas. Hay pruebas que pone Dios. Hay pruebas que permite Dios que el diablo las ponga en tu vida. Y una de las pruebas puede ser la enfermedad. Pero si tú te encuentras en un estado anímico triste, va a ser muy difícil que puedas enfrentar la enfermedad con victoria. Y esa enfermedad, que pudiera ser no causa de muerte, te puede matar. Mira, conocí una persona que llegó a su trabajo y un compañero de trabajo de broma dijo: mira, este se va a afligir, lo voy a entristecer, le voy a decir que se ve muy mal, que está triste y enfermo y pálido. Y llega este amigo y le dice a la otra persona: oye, qué mal te ves, oye, te ves pálido, ¿estás enfermo? Y yo: no, sí, como no, te ves muy mal. No pasaron 5 minutos cuando esa persona se fue del trabajo pidiendo una excusa por enfermedad. No puede ser posible que nosotros seamos tan influenciables por las cosas negativas en la vida. Pero ¿sabes cuál fue lo malo de otra persona? Que esa persona le dijo: oye, te ves muy mal, se me hace que te vas a morir. ¿Y sabes que al día siguiente se murió? Imagínate cómo hay personas tan susceptibles a una palabra que les dicen y se la creen. Se angustian toditos y en este caso murió la persona. No puede ser posible. Tenemos que entender que tenemos que tener un espíritu sano y alegre, para que cuando venga la enfermedad o venga el problema o una situación difícil en tu vida, le puedas hacer frente y no permitir que ese problema te aflija o esa enfermedad te aflija. Amén. Dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién podrá soportar el ánimo angustiado? Nadie puede soportar el ánimo angustiado. Esa es una realidad.
Tenemos que venir a la cruz de Jesucristo y pedirle que Él sea el que nos restaure, que nos ponga en comunión con Él. Eclesiástico 38, 16 al 23. Esto viene en las Biblias católicas, ¿no? En las Biblias cristianas no viene el libro de Eclesiástico. Pero me gustó y creo que es necesario decirlo ahorita. Eclesiástico 38, 16 al 23. Y dice así: los seres queridos que han perdido un familiar, esto es palabra para ustedes, amén. Esto es palabra para ustedes, los que han perdido un familiar y que todavía guardan luto o tristeza de corazón, amén. Dice la palabra de Dios, dice así: hijo mío, llora por el que muere, muestra tu dolor y cumple los ritos fúnebres, sepúltalo de acuerdo con las costumbres, no te ausentes de sus funerales. Hijo, con amargo llanto y señales de duelo, hazle un funeral como lo corresponde. Deja correr las lágrimas 1 o 2 días y después consuélate de la pena, porque la pena lleva a la muerte. La pena lleva a la muerte. No queremos otra muerte en el hogar, amén. Con uno basta, porque la pena lleva a la muerte y la tristeza desgasta las fuerzas. No pienses más en él, aparta su recuerdo y piensa en tu futuro, en el futuro de tus hijos. No sigas pensando en él, que ya no tiene nada que esperar. A él no le aprovecha y a ti te hace daño. Piensa que tendrás igual destino que él, ayer él y hoy tú. Amén. En algo dice la palabra aquí que me llamó mucho la atención: no sigas pensando en él, que ya no tiene nada que esperar. Él ya no tiene nada que esperar. Él está con Dios. Él ha partido a un mejor lugar. Y luego dice: a él no le aprovecha nada. Tu tristeza a él no le aprovecha nada. Tu tristeza él ya no la ve, él ya no la siente y a ti te hace daño. Tenemos que ser entendidos en cuanto a la palabra de Dios, cómo nos ayuda a que vengamos a establecer una comunión otra vez con Dios y vengamos al gozo de la salvación en Cristo Jesús. También Eclesiastes 3:4 dice claramente: hay tiempos de reír, hay tiempos de llorar, hay tiempos de endechar y hay tiempos de bailar. Necesitamos recuperar nuestras fuerzas a través del gozo de la salvación en Cristo. Necesitamos que nuestro espíritu vuelva a tener ánimo y que podamos hacerle frente a las situaciones que vienen. Amén. Fíjate cómo, en otra parte, fíjate cómo Dios manda ciertos castigos a Israel por su incumplimiento y por su desobediencia. Vemos en Éxodo 33:4. Dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Les había dicho Dios que a causa de sus pecados, Él se retiraba de ellos, se alejaba de ellos. Y entonces el pueblo de Dios les dio tristeza, porque sabían que Dios era el que los guardaba y los protegía. Y entonces se empezaron a quitar sus atavíos, sus vestiduras reales, y empezaron a vestirse con luto y con ceniza. Amén. En Jueces 2, siempre cuando el pueblo pecaba, Dios se alejaba. Y era un alejamiento de Dios y un venir de Dios cada vez que el pueblo se arrepentía. Entonces, el pecado siempre va a alejarte de Dios. Y el castigo que Dios imponga a tu vida va a provocar tristeza. Pero esa tristeza tiene que ser una tristeza en la cual reconozcamos que sin Dios no podemos vivir. Y que necesitamos volvernos a acercar a Él para que Él nos restaure a una bendición. Amén. Él nos está diciendo que nosotros tenemos que estarle haciendo frente a toda situación que nos venga a la vida. El pueblo de Israel era un pueblo guerrero. Estaba peleando continuamente por conquistar y dominar el territorio que Dios les había dado. Entonces cada vez que había guerra, había aflicción, porque sabía muchas personas que iban a perder tal vez a su marido, a su esposo, o a sus hijos, o a sus padres. Y entonces les entraba tristeza. Pero también sabían que era necesario estar en la comunión con Dios para que sus hijos, sus esposos o sus personas, sus seres amados, estuvieran cubiertos por esa protección divina. Hoy, en estos tiempos, tú y yo tenemos que decir: Señor,
tú eres nuestra protección. Y si tú estás con nosotros, sabemos que todo lo que venga en contra nuestra, tú nos sacarás en victoria. Amén. Así que tú debes de decirle siempre a Dios: Señor, tú eres el que estás con nosotros, y sabemos que contigo todas las victorias son posibles. Amén. No perderemos batallas cuando estamos bien con Dios. Así que busca siempre estar bien con Dios y no perderás ninguna batalla. En la antigüedad yo creo que el oficio más difícil que había era el de ser profeta, porque siempre tenían que declarar cosas malas al pueblo de Dios que siempre estaba encaminado a la adoración de ídolos o al pecado, o se apartaban de Dios. Y pobres profetas, la verdad, siempre tenían que andar diciendo cosas malas, y el pueblo de Dios siempre se levantaba en contra de ellos. Mira, el pobre de Jeremías, cuando decía una palabra, lo escarnecían, se burlaban de él, lo llegaron a encerrar en una cárcel, en un pozo, lo llegaron a encerrar. ¿Por qué? Porque decía cosas que no le agradaban al rey. Le dicen el profeta llorón a Jeremías. Siempre estaba triste, siempre estaba abatido, siempre sufría por Israel. Hoy yo quiero que tú no seas un profeta llorón. Hoy yo no quiero que tú seas un pueblo llorón. Y yo creo que Dios tampoco lo quiere. Para nosotros como pastores es bien difícil ver una cara triste. Cuando vemos una cara triste también nos acongojamos. Y sentimos lo que sienten ustedes. Pero ¿sabes qué? Dios nos dice: deja a un lado la tristeza y da palabras de aliento, da palabras de vida. Y tenemos que venir, y aún ante las circunstancias de que a veces sentimos nuestro corazón apagadito, triste, oprimido, tenemos que dar palabras de aliento, palabras de bendición. Porque sabemos que si ese hijo nuestro sale de su aflicción, también nosotros salimos de la aflicción. Amén. Entonces, siempre tenemos que ir unos con otros, dándonos palabras de aliento, palabras de gozo y de alegría. Amén. En la antigüedad representaban varias cosas como sinónimo de tristeza. Algunos ayunaban, otros se rasgaban los vestidos, otros se ponían en sacos y en cenizas, otros se lamentaban, otros gritaban, otros se maldecían por la tristeza. Pero hoy, ¿qué nos dice Dios? En Joel 2:12, ¿qué nos dice Dios? Fíjense qué nos dice Él. Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tanto para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Si Dios se duele del castigo, ¿qué no hará por ti? Él volteará siempre a verte. Él siempre va a estar con los brazos dispuestos a abrazarte, aunque seas un pecador de lo peor. Si Él ve que te arrepientes, Él va a venir a ti y te va a abrazar, y te va a perdonar, y te va a consolar, y te va a quitar esa tristeza que por tanto tiempo has traído. Él ve tu corazón desde que naciste. Desde antes de que nacieras vio tu corazón. Sabía por lo que ibas a pasar y lo que te iba a afligir. Pero Él siempre está ahí dispuesto a escucharte. Él ve todo, pero Él quiere escucharte. Él quiere oír que tú le entregues toda aflicción y todo dolor a Él. Que lo pongas en sus pies. Y una vez que lo pones en sus pies, Él viene para exaltarte y levantarte. Sacarte de todo lugar de cautividad, de tristeza, de prisión, de amargura, de dolor, de depresión. Entonces Él te saca y te levanta, extiende su mano y te levanta, y te pone en lugares espaciosos donde puedas disfrutar de la vida, donde puedas estar tranquilo y en paz. Pero necesitamos hablarle a Dios, decirle que Él ya nos saque de la tristeza. Amén. Entonces tú y yo tenemos que buscar esa comunión con Dios, salir de esa aflicción y de esa tristeza lo más rápido posible. Dice Dios que cuando ve un corazón contrito, humillado, que está llorando, Él tiene compasión.
Es tanta su compasión y su misericordia que viene. Salmos 56:9 dice: serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día que yo clamare, esto sé que Dios está por mí. ¿Qué quiere decir? Que cuando te enfrentes en una prueba difícil, en un monte que tienes que vencer, en un lugar donde te está oprimiendo, dice la palabra de Dios que Dios está por mí. Él va a pelear tus batallas. Él va a pelear tus batallas para de tal manera que tú puedas seguir adelante y puedas tener una esperanza. Nosotros tenemos que ir en contra de la tristeza. Tenemos que ir en contra de la tristeza. ¿Y cómo podemos ir en contra de ella? Teniendo esperanza. Las personas que no tienen esperanza mueren. Mueren en diferentes ámbitos de su vida, en diferentes áreas de su vida. Amén. El quebrantamiento del corazón mata, pero la esperanza da vida. Y tú y yo tenemos que buscar esa vida. Amén. Ezequiel 18:23 decía que el pueblo de Dios pecaba y que estaba apartado de Dios. Pero Dios dice que no quiere la muerte del pecador, sino que Él quiere la vida del pecador. Quiere que el pecador se dé cuenta que está mal y que venga a restaurar su comunión con Él, para que Él le pueda dar la libertad necesaria. Cuando Israel pasaba por guerras y aflicciones, dice la palabra de Dios que estaban en gran congoja, y se contrataban personas que lloraran en la aflicción, que lloraran en la pena. Se les llama plañideras. Esas mujeres se la pasaban llorando en todo el momento de aflicción y les pagaban. O sea que esas mujeres eran dramáticas. Haz de cuenta de las mujeres de Televisa, las que salen en las novelas, lloran y lloran y lloran y les salen las lágrimas, ¿sí o no? Bueno, estas mujeres les pagaban por llorar. Pero ¿qué pasa con esto? Dios dice que con cada lágrima que está saliendo de tu rostro, Él va a venir a consolarte. Él enjugará tu rostro y te dará un gozo y una alegría. Jesucristo lo dijo también en las bienaventuranzas: bienaventurados los que lloran, porque ellos... ¿Saben qué? Heredarán el reino de los cielos. Porque ellos reirán. Porque ellos reirán. Van a reír. Es la bienaventuranza, van a reír. Hoy lloras, pero mañana vas a reír. Hoy tienes que entender que así es la tristeza. Hoy estás triste, pero mañana vas a estar alegre. Amén. Amén. Dice Jeremías, dice la palabra de Dios en Jeremías 31:15: cesa de lamentarte, enjúgate los ojos. ¿Qué nos dice Jeremías? Cesa de lamentarte. Ya no te lamentes de todo, porque eso acarrea tristeza. Limpia tus ojos de tanto llorar. Quita la aflicción de ti. Amén. Tenemos que entender que vamos a salir consolados por Dios y alegres en Dios. Él va a enjugar nuestro rostro, Él va a limpiar nuestras lágrimas, Él va a quitar nuestras penas, Él va a quitar nuestros dolores. Dice la palabra de Dios en Salmo 126:5 que también los que siembran con lágrimas seguirán o segarán cantando, alegres. Método para quitar la tristeza de nuestra vida: canten, canten, canten. Si ustedes cantan, la tristeza se va. Amén. 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 Si estás triste, no pongas canciones de tristeza. Amén. 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 Porque eso nos va a llevar a cosas peores. Si estás triste, canta cosas alegres, que te alegren, que te motiven. Ponte unas cumbias, ponte una salsa, bro. Baila, danza, alégrate. Pero qué mejor si son cristianos. Amén. De que no se me vayan por el mundo. Cristianas, amén. Y eso va a traer mayor alegría, va a traer palabra. Dentro de la canción trae palabra. Y al estar cantando la palabra, trae bendición, trae libertad. Amén. ¿Qué le pasó a Jesucristo? ¿Jesucristo se puso triste? Sí,
Jesucristo se entristeció mucho. Hay varios pasajes bíblicos en donde dicen que Jesucristo estuvo triste en gran angustia. Lo podemos ver que Jesucristo lloró por la muerte de su amigo, de Lázaro, en Juan 11:35. Podemos ver que Jesucristo estuvo triste porque veía el corazón endurecido de los fariseos en Marcos 3:5. También podemos ver que Jesucristo se puso muy triste cuando vio a Jerusalén y cuando empezó a caminar hacia ella. Y decía él que Jerusalén desconocía su visitación, desconocía quién lo estaba visitando en ese momento, el mismo Dios, Jesucristo. Amén. Jesucristo dice que estuvo triste hasta la muerte. Él mismo dijo: tengo tal tristeza que siento hasta la muerte. Y eso lo vemos en Mateo 26:37. Amén. Y dice Jesucristo en Hebreos 5:7: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, él lloró de tal manera que sudaba con gotas de sangre. Era tanta su angustia y su dolor, su aflicción, porque iba a pasar por la muerte. ¿Tú crees que a Jesucristo le doliera la muerte? ¿El pasar por muerte? ¿Sí crees o no crees? ¿Sí? Échenle a ver, ¿sí o no? Sí, dicen que sí, dicen que no. Los que dicen sí, ¿por qué sí? A ver, ¿por qué sí? Porque era hombre. ¿Y los que dicen no? ¿Por qué? Porque debía querer al Hijo de Dios. Jesucristo lloraba porque venía su muerte, pero en esa muerte lloraba porque veía la separación de su Padre con él. Jesucristo estaba cargando los pecados de la sociedad, los pecados de todos y cada uno de nosotros, pero eso no le dolía a él, porque sabía que esa era la voluntad del Padre, ese era el propósito de vida que él tenía, y él lo iba a cumplir, y ese propósito lo cumplía gozoso, pero lo que sí le dolía y sí le angustiaba era sentir la separación de su Padre. Y lloró amargamente. Y no solamente ahí, sino que estando en la cruz del Calvario también sintió ese gran dolor. Y dicen los historiadores que eso fue lo que le provocó la muerte, la explosión de su corazón, de sentir la separación de Dios. Dice que cuando estaba en la cruz del Calvario, le hace una reclamación a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En hebreo es Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice que en ese momento expiró y murió. Era tanta su tristeza de no sentir el amor del Padre, desde la eternidad estando juntamente con Él, hasta la eternidad siempre han estado juntos. Es el único lugar, el único momento en que Dios Padre y Dios Hijo se separaron. Dime si no iba a estar triste. Estaba angustiado en gran manera, pero él entendió que era un momento, que era un episodio corto. Y así tú y yo debemos de entender que la tristeza es un momento corto, que debe de ser un momento corto y que tenemos que alejarla de nuestra vida lo más rápido posible. Amén. Entonces, en Lucas 6:21 dice: bienaventurados los que lloran, porque reiréis. Segunda de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Si tú te arrepientes de esta tristeza, viene salvación y gozo. Amén. La tristeza del mundo, dice aquí en 2 Corintios 7:10, dice: pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte.
Y lo podemos ver reflejado en varias enseñanzas que Jesucristo nos dice. Dice que viene un joven delante de él y le dice: Señor, ¿qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Dios le dice: ama a tu padre, a tu madre, hónralos. Y le dice varias cosas. Ama a tu Dios sobre todas las cosas. Y le dice al joven: lo he cumplido desde mi juventud, todo esto he hecho. Entonces le dice: solamente una cosa te falta. Vende todas tus cosas y sígueme. Pero este joven amaba las riquezas que tenía. Y dice Jesucristo que se dio la vuelta. Bueno, no dice Jesucristo, dicen los evangelios. Hay que ser más claros. Dicen los evangelios que este joven se dio la vuelta y se fue muy triste. Esa es la tristeza que produce muerte, la tristeza del mundo. Amar los bienes, amar las cosas que tú estás tangible ahorita teniendo, eso no te va a traer una vida eterna, ni te va a traer un gozo. Cuando las pierdas, te vas a poner muy triste. Hay mucha gente que ama sus carros, sus casas, y en el momento que las pierden, sienten que se mueren. Cuando te mueras, no te las vas a llevar. Amén. No te las vas a llevar. ¿Para qué te angustias? Amén. Mateo 27:3. ¿Alguien tiene ese versículo? Mateo 27:3. Por favor. Judas se encuentra desesperado por haberse separado de Jesucristo. Fue tanta la tristeza de Judas que decidió matarse. Y es este versículo el que habla de Judas. Entonces Judas, el que había entregado sin doble, había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Amén. Judas sintió tristeza. Y fue tanta su tristeza que decidió matarse por haber traicionado a Jesucristo. Pero también los apóstoles, los discípulos que estaban con Jesús en el Getsemaní, Jacobo, Juan y Pedro, ellos también estaban tristes. Y en su tristeza, ¿qué presentaron? Somnolencia. Y se durmieron cuando Jesucristo les dijo: velad y orad. Y en vez de hacer eso, se durmieron. Estaban totalmente tristes, estaban abatidos, estaban cansados porque sabían que Jesucristo iba a morir. Jesucristo ya se los había revelado 3 veces que era necesario que Él muriera. Como que les empezaba a caer el 20. Estaban tristes, estaban en agonía, tenían pesadumbres en su corazón. También podemos ver que cuando los discípulos cuando piensan en la traición que amenaza a Jesucristo, cuando están en la cena del Señor, están los discípulos cenando con Él y Jesucristo les dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y dice la palabra de Dios que muchos, más bien todos ellos, se entristecieron y empezaron a preguntarle uno a uno: ¿seré yo? ¿seré yo? ¿seré yo? Hasta que llegan a Judas y ese sí fue. Pero se pusieron tristes, Vemos también cómo Pedro se pone bien triste cuando cuando niega a Jesucristo 3 veces. Primero ahí andaba bien buenazo, ¿no? Con la espada ahí cortándole la oreja a Malco, ¿no? Decía: con la espada te defenderé con mi vida. Y de repente cuando le preguntan: tú eres de los Galileos, tú eres de los que andaban con Jesucristo, tú eres con los que andabas con Jesús. Y él dice: no. 3 veces lo niega y se pone muy triste y empieza a llorar desconsoladamente. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera seguido en esa situación de tristeza? ¿Crees que hubiera podido lograr su apostolado? ¿Crees que le hubiera podido servir a Dios? No. Y muchas de las veces nos pasa a nosotros esta situación. Estamos en tristeza y en agonía, que dejamos de alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Dejamos de ser una fuente de bendición para otras personas porque estamos en tristeza. Necesitamos entender que nosotros fuimos creados con un propósito: traer vida a los demás. Y el traer vida, dijimos que es gozo y alegría, salvación. Amén. Porque ¿quién está con nosotros? Jesucristo. Pero está con nosotros el Espíritu Santo. Amén.
María también se puso muy triste cuando ya lo vio en el sepulcro a su Señor. Se puso triste. Y empezó a preguntarle, ¿dónde lo dejaste? ¿Dónde está? Le pregunta al ángel. Ya el ángel le dice, no, pues váyanse a Galilea, ahí va a estar, ahí los va a ver. Amén. Entonces, remedio para la tristeza. Ya hemos dicho varios remedios que han ido saliendo a través de esta palabra. Primer remedio, tenemos que cambiar la tristeza en alegría. Tenemos que poner una palabra de esperanza sobre toda tristeza. Tenemos que tener una palabra bíblica en donde nosotros podamos basarnos a ella y decretar lo contrario a la tristeza o a la situación por la cual estamos pasando. Amén. Vamos a Juan 16:21. Tenemos que confiar en Jesucristo, en que Él ha venido a darnos gozo y alegría. Y la palabra de Dios en Juan 16:21 nos dice, así vuestra tristeza se convertirá en alegría. Hoy tienes que entender que tu tristeza mañana se va a convertir en alegría. Y la única manera en que se pueda convertir en alegría es confiar en Jesucristo. Confiar en que Jesucristo va a venir a darte la salvación y el gozo que tú necesitas. Amén. Tenemos que entender que por las llagas de Jesucristo nosotros hemos sido sanados. Si hay una tristeza a causa del dolor o de la enfermedad, tenemos que entender que en la cruz del Calvario Jesucristo pagó el precio. Y a través de todos los derramamientos de sangre que tuvo Él en su cuerpo, tú has sido sanado en diferentes áreas de tu vida. Dice la palabra de Dios que Jesucristo sangró de 7 partes diferentes de su cuerpo. Y esas 7 partes de su cuerpo representan las victorias que cada uno de los cristianos tenemos sobre determinadas enfermedades, ya sean físicas o espirituales. O sea que no hay nada que pueda vencernos si estamos en Cristo Jesús. No hay nada que nos deba de afligir si estamos en Cristo Jesús. Amén. Si estamos pasando por una prueba de enfermedad, recuerda que tarde o temprano Cristo va a venir a darte libertad. Amén. 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 Entonces, Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Cuando Jesucristo venga a visitarte a través de la comunión con Él, en la oración, en tus momentos de intimidad, debes de entender que Él te visita con gozo y que la tristeza tiene que desaparecer. Él es el que te va a estar dando alicientes, alivio, consuelo para que tú sigas adelante y no estés pasando por tanta aflicción. Pero también hay que reconocer que la vida también tiene sus problemas. La vida también nos hace pasar por pruebas y aflicciones. Pero ¿para qué son las pruebas y aflicciones? Para que cada uno de nosotros aprenda a madurar y aprenda a ayudar a otros a pasar las pruebas por las cuales Dios te ha hecho pasar. Amén. Tenemos que entender que todos nosotros vamos a morir un día, y es el síntoma peor de la tristeza o de la aflicción. Y tenemos que entender que un día vamos a resucitar juntamente con Cristo Jesús, y eso tiene que ser un consuelo para nosotros, los que quedamos en vida, porque el que se muere pues está bien gustoso, se va con Dios, si está en Cristo. Amén. Amén. Entonces, si sabemos que nuestro ser amado partió con el Señor y entregó su vida a Jesucristo, hay que estar gozosos, hay que estar alegres. Está en una situación mejor que la de nosotros, está más alegre que nosotros. Amén. Romanos 9:2 dice Pablo que él se dolía también de los incrédulos. Ahí sí debemos de sentir tristeza por aquellos que no quieren aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahí sí debemos de esforzarnos por buscar que esas personas alcancen la salvación en Cristo. Amén. Romanos 8, 38 y 39. Esto te lo debes de aprender de memoria. Romanos 8, 38 y 39. Tienes que buscar siempre el gozo del Señor. Creerle a Jesucristo que su amor nunca se va a apartar de ti.
Y dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú entiendes esto, la tristeza ya no tiene que gobernar en tu vida. Nadie te puede separar del amor de Dios. Nadie te puede separar del gozo de Dios, de la alegría de Dios. Amén. El apóstol Pablo tenía una enseñanza que le dice a los corintios. ¿Cómo les dice? Dice: siempre estén gozosos. Siempre estén gozosos. Esa es la enseñanza que hoy yo les digo a ustedes. Siempre estén gozosos. Aunque estén en aflicción, aunque estén pasando una prueba, siempre estén gozosos. Cuando tú estás gozoso, la prueba va a ser más fácil. La prueba va a ser más fácil. Amén. Apocalipsis 7:17, perdón. Apocalipsis 7:17. Y dice así: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hoy tenemos que entender que Dios lo que quiere es que veamos a un futuro, que veamos hacia Él. Sabemos que nuestro futuro está en Cristo Jesús. Que nosotros veamos que cuando partamos estaremos mejor con Él. Si algunos ya se nos adelantaron, entendamos que están mejor allá. Ahora a nosotros nos toca seguir batallando en esta vida. Pero si estamos contentos y alegres y gozosos, podremos hacerle frente a toda tristeza. Y no va a haber nada que nos pueda derribar. No va a haber nada que nos pueda matar. Entonces es necesario que tú y yo mantengamos una alegría y un gozo en el corazón para poderle servir al Señor mejor. Amén. Levántate, vamos a orar. Vamos a orar. Si tú estás sintiendo tristeza en tu corazón y quieres que oremos por ti, si estás pasando por aflicciones, pasa al frente. Oramos por ti para que Dios te traiga gozo y alegría. Levitas, pasen a tocar, por favor. Si tienes tristeza en tu corazón, vuelvo a hacer la aclaración, pasa al frente. Si tienes una aflicción, queremos orar por ti para que Dios quite toda tristeza de tu vida. Amén. Amén. Vamos a orar, cierren sus ojos. Señor Padre, Padre eterno, Padre bueno, tú estás con nosotros. Tú nos guardas y nos proteges y nos libras de todo mal, Dios. Tú has sido bueno hasta hoy con nosotros, Dios. Y tú siempre nos has sostenido, Dios. Hoy yo te quiero pedir, Padre, que toda aflicción de corazón salga de la vida de cada uno de tus hijos, Padre. Hoy yo te quiero pedir, Padre, que toda tristeza, toda angustia, toda desesperación, todo abatimiento, Dios, todo cansancio, toda fatiga crónica, todo aquello que se levante en contra de tus hijos que les impide sentir gozo y alegría, vos a quitarlos. Amén. Padre, te pedimos que tu mano esté con nosotros. Haz que tu fuego santo, mi Dios, inunde este lugar, mi Dios. Sabemos que tu fuego consumidor, mi Dios, puede quitar y apagar toda obra de maldad y de tristeza que se ha levantado en contra de tus hijos, mi Dios. Te pedimos, Señor Dios mío, que tú estés renovando el corazón de tus hijos en santa paz, mi Dios, y en amor. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. ¿Eh? Todos cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos. Dios está viendo tu corazón. Tal vez haya áreas de tu vida que estén ocultas. Tal vez haya áreas de tu vida que tú has escondido para que Dios no las viera. Tal vez haya áreas de tu vida que tú misma te encargaste de esconderlas para no sentir dolor.
para ya no sentir más aflicción. Pero ¿sabes qué? Ahí sigue que no han sido quitadas. Es necesario que salgan de ti. Es necesario que se aparten de ti esas áreas negras que están fugando el amor de Dios, el gozo de Dios, que están impidiendo que tú puedas tener una plenitud de Cristo. Necesitas entender que no es bueno que las sigas teniendo ahí. Tal vez causa dolor a tu vida el estar recordándolas, pero es necesario que salgan. Es necesario que salgan una vez y para siempre. Entrégalas a Dios. Entrega esa tristeza a Dios. Esa vergüenza por tu pecado. Esa culpa por tu pecado, entrégaselo a Dios. Que nadie te señale. Que nadie te señale por lo que hiciste. Que nadie te avergüence por lo que hiciste. Pídele perdón a Dios. Haz que Dios saque todas esas áreas negras que están escondidas en lo profundo de tu corazón. El rostro debe de demostrar el gozo y la alegría. El rostro es el principal síntoma de la aflicción. Ahí se nota luego. Si tú te ves en el espejo y te ves y no sonríes, es porque hay un dolor.